En el libro de los Hechos, capítulo 11, leeremos este texto, hacemos unas reflexiones sobre él y oraremos al Señor. Capítulo 11, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vamos a dejar aquí, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias por este texto de la Escritura. Pedimos tu bendición ahora que vamos a exponerla y, Señor, que tú nos enseñes cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas hoy. Nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría mencionar simplemente algunas cosas que salen en este texto, pero hacer una introducción quizá un poquito más extensa. Pero yo personalmente, yo no podría, y seguramente tú igual, yo no podría vivir sin la Iglesia. Yo no podría vivir sin la Iglesia. No. ¿Alguien podría vivir su vida cristiana sin la Iglesia? Es muy difícil, porque no has visto ningún órgano fuera del cuerpo. Los órganos están en un cuerpo y dan vida al cuerpo, y el cuerpo da vida a los órganos. Yo no puedo entender mi vida cristiana sin la Iglesia. Aprendí desde bien pequeñito. Mi padre y mi mamá me llevaban a la escuela dominical cuando era pequeño. Nací en la iglesia, aprendí en la escuela dominical mis primeros versículos y, por cierto, jamás se han ido de mi mente, de mi corazón. Los versículos que aprendí en la escuela dominical no se fueron nunca. ¿Alguien tiene algún texto que no se le ha ido nunca, que haya aprendido en la escuela dominical? Levante la mano. Alfredo, Judy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y allí que va, sale de niño. ¡Bum! ¿No? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sale de niño. Salen simplemente. ¿No? Lo mejor que yo he aprendido en mi vida lo he aprendido en la iglesia. La iglesia. Cuando ves en la Biblia te das cuenta de que la historia de la humanidad se mide por la Iglesia. Los demás imperios simplemente se mueven y se van moviendo, pero Dios desde los cielos contempla su historia y su historia está en la Iglesia, la cual Él compró, dice la Biblia, con su propia sangre. Y ese es su pueblo, son mis hijos, es mi propiedad. Todo lo demás se mueve en base a lo que ocurre en la Iglesia del Señor de forma general. Es algo realmente muy bonito contemplar en la Escritura. Te das cuenta de que están los imperios, Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, Greco-Macedonia, Roma, todos los imperios, y simplemente el Señor los va moviendo porque hay una historia que es la historia de su Hijo. Es el filón de oro de la historia.
No podríamos entender la historia a menos que no fuera por la cruz del Calvario, por la redención, y todo se mueve ahí. Viene el Señor Jesucristo y entonces entra en esta historia maravillosa y va a formar un pueblo, va a formar su iglesia, ¿vale? Y entonces nos damos cuenta del gran valor que tiene. El Señor entra en la historia y entonces Él llama así a los que quiso y empieza a formar un pueblo. Y Él le dice a los discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todos nos acordamos, se forma un pequeño grupo que son los discípulos del Señor, más los apóstoles, tienen un pequeño grupo. Y si tú pudieras coger un poquito la historia de estos grupos, la podríamos dividir en 4 etapas muy claras que están. Está desde el principio del ministerio del Señor hasta la cruz del Calvario. Y ya algo que realmente a mí me sorprende mucho. Y digo, fíjate, ¿no? El Señor, grandes masas le escuchaban, multitudes salían, pero Él tenía sus discípulos, tenía a los apóstoles que estaban allí. Pero el Señor murió solo en la cruz del Calvario con las mujeres. Juan, los demás le abandonaron, se fueron. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿y todo esto? Pero el Señor había dado su palabra y había dicho: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nos recordamos muy bien como una vez muerto el Señor, allí parecía que todo se había acabado. Pero el Señor había dado su promesa: yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Tengo un propósito muy claro de que este es mi pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de la resurrección te das cuenta de que un grupo de personas empiezan a reunirse, y lo vemos en el libro de los Hechos. ¿Alguien sabía cuántos era la iglesia en aquel? Sale escrito en el libro de los Hechos, ¿lo tenéis? ¿Alguien lo podría decir? ¿Cuánto era el número de la iglesia que se reunían después de la resurrección? 120, no eran más. 120. 120, podrían caber aquí. 120. Y alguien los podría mirar y decir: esta es la iglesia. Y desde el cielo decía: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es mi pueblo y tengo algo especial. El Señor dijo: voy a formar un pueblo, di la promesa a Abraham de que serán como la arena del mar. Mirarás a los cielos y dirás: cuenta las estrellas, así será mi pueblo. Y alguien me dijo esta semana: somos millones, creo que fue Andrés, estábamos en el estudio, dijo: somos muchos, pero al 120. En la cruz, unas mujeres y Juan. Y Pedro dije: me voy a pescar, como es que esto se ha acabado. Y el Señor controlando la historia diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Tranquilos, tengo un propósito muy especial para mi pueblo. Y les dice a estos 120, ven que el Señor se marcha, vaya experiencia. A veces leemos los textos de la Biblia y no, pero vaya experiencia. De aquel grupito de personas, ver cómo el Señor dice: me voy. Y le ven ascender a los cielos. Y salen unos varones, dice: el mismo que ascendió volverá de nuevo. Señor dio su promesa: quedaos aquí y mandaré el Espíritu Santo y recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bonito este versículo. Me encanta. El Señor tenía un propósito muy definido para ellos. Y viene el Espíritu Santo sobre este grupo de personas. En un día muy especial que era el día de Pentecostés, donde había multitud de gente judía que habían venido para la fiesta. Escuchan las maravillas de Dios y algo maravilloso ocurre. Aquellos hombres que habían caminado con el Señor parece que están llenos del Espíritu Santo y hablaban con tan poder, con tanta fuerza.
que escucharon los demás las maravillas de Dios y recibieron el Evangelio de Jesucristo, estos judíos, y muchos se convirtieron al Señor. 120, y después, ¿cuál es el siguiente número que da? ¿Alguien se acuerda? 3.000, y después 5.000, ya no son 120, 3.000, 5.000, y están ahí en Jerusalén disfrutando de una iglesia en Jerusalén maravillosa. Mientras los que habían venido en Pentecostés se marchan a sus lugares y allí donde van empiezan a predicar el Evangelio, solo a los judíos, solo a los judíos. Y él se escucha mientras ves toda esta historia resonar a lo largo de los años: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Encontramos a estos hermanos en el capítulo 8 que de repente viene una gran persecución, que empiezan a predicar el Evangelio y no les gusta evidentemente al mundo, y entonces empiezan a sufrir una gran persecución y salen estos esparcidos por todos los lugares y empezaron a predicar el Evangelio a todos los lugares. Y se forma una iglesia en Jerusalén muy grande y en otros lugares. Y uno de los lugares es este sitio, Antioquía. Y aquí se forma una iglesia, está en Jerusalén y luego está Antioquía. Curiosamente, Antioquía era una de las ciudades grandes en aquella época. Estaba Roma, Alejandría, y estaba Antioquía. Leía un comentario, dije, de verdad, esto no es extraño creerlo. ¿Alguien podría sugerir cuántos habitantes habían en aquella época del texto que he leído? Según la escuela dominical y los dibujos, me parece que no salen 4 casas o algo así, pero ¿alguien podría sugerir cuántos en realidad? ¿Verdad que no? Yo lo leí, 500.000 de personas. Era una ciudad grande, grande. Y había una sinagoga muy grande, según dice Josefo, magnífica. Y allí se reunían un grupo de judíos que no habían escuchado el Evangelio de Jesús. Y de repente algo ocurre maravilloso que cambia la historia de alguna forma. La iglesia ahora era solo para los judíos y a partir de entonces se abre una nueva puerta muy grande que dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio empieza a ser predicado a los gentiles y se expande de una forma maravillosa. El Señor iba tocando vidas, tocando vidas, tocando vidas. Primero a los judíos, porque la salvación viene de los judíos, pero del Señor abre la puerta. ¿Os acordáis de Cornelio? Se abre la puerta y de repente el Evangelio es a todos. De una forma muy poderosa, muy poderosa. Y miras toda esta historia y dices, es que nuestro buen Dios es Señor de todos, es Señor de todo, tiene pleno control de la historia y de su iglesia. Y la persecución no pudo frenarla. La persecución jamás podrá frenarla. Y jamás podrá ser frenada la iglesia. ¿Por qué? Nos dicen, no nos callarán. A los hermanos que empezaban a predicar allí, tú miras el libro de los Hechos y ves un increchendo de persecución. Primero les prohibieron, después amenazaron, después los apresaron, después los golpearon y después mataron a Esteban. Va increchendo. Y el Señor decía, esta es mi iglesia. Cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, se refería a esto, No solo a título personal, sino decía a la iglesia. Y miras la historia y dices, qué bonito. Qué bonito como Dios pone, como vamos a ver, su mano de bendición a su pueblo. Y dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo lo oiré y estaré con él y lo bendeciré. Porque este es el pueblo que yo he comprado con mi sangre y este pueblo nadie lo tocará.
No podrán derrumbarlo. De ahí Pablo, cuando él está expresando, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. No es solo a título personal, es a título de iglesia. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que nos justificó. Así que nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor prometió en su palabra, y lo prometió en su palabra, que Él edificará la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El texto que hemos leído es algo muy hermoso. Fíjate en el versículo 20. Llegan un grupo de hermanos y llegan a Antioquía, ¿vale? A una ciudad de 500.000 de habitantes, en una sinagoga enorme, espectacular, ¿no? Según nos dice Josefo. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, punto número 1, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entraban en las sinagogas, predicaban, pero después salían y predicaban en la calle, a los griegos también. Los griegos no estaban permitidos entrar en la sinagoga, así que lo decían en la calle. ¿Y qué predicaban? Predicaban el Evangelio del Señor Jesús. No hay nada que produzca más gozo en el corazón que hablar a un alma de Cristo. Nada. Pablo por eso le dice, ay de mí si no anuncias el Evangelio. Ay de mí que soy preso en cadenas. Y Pablo era un hombre que estaba, aquí lo vemos, lo vamos a ver aquí, pero desde la conversión de Pablo hasta este hecho han pasado 13 años. Desde que él se convirtió hasta ahora, que lo vamos a ver, han pasado 13 años de paréntesis de Pablo que no sabes dónde está, pero el Señor lo está preparando para algo maravilloso. Pero este grupo de hermanos que entraron allí anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Qué bonito. No hay nada más especial en una iglesia, hermanos, que poder predicar a Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores, que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es el que murió en la cruz del Calvario. Ayer, mientras estábamos repartiendo, era realmente, por eso digo que todavía no se me ha quedado pegado el gozo. Pero ver a los hermanos dando un folleto, dando una Biblia, hablando con alguien. Había un joven que lo paramos, 2 jóvenes de 18 años, y dice, yo soy ateo. Digo, bueno. Dice, y llevo una cruz. Digo, bueno. Y digo, ¿y tú sabes qué pasó en la cruz? En la cruz. Y se miró, dijo, además está al lado de tu corazón, la cruz. ¿Sabes qué pasó en la cruz? Dice, bueno, sí, que Jesús murió. Digo, ya. Y tanto. Y murió por ti. Ah, por mí. Y entonces nada, 2 folletos, por favor, no los tires. Guárdalo un día, no lo tires. Hazme el favor de no tirarlo, guárdalo un día y léelo. No sabes lo que nunca va. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Predica el Evangelio. Esta iglesia está puesta aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo, para decirle a las almas que Cristo es el Salvador, que Él cambia vidas, que Él puede transformar los corazones, puede coger a un joven perdido y hallarlo y decirle, mío eres, te cojo de la historia de este mundo y te coloco en mi historia. Este grupo de hermanos llegan allí y predican el Evangelio. Algo maravilloso ocurrió, hermanos, cuando predicaron el Evangelio. Mira el versículo 21. Versículo 21 nos dice que la mano del Señor estaba con ellos. La aprobación de que estaban predicando el Evangelio del Señor Jesucristo era que la mano de Dios estaba con ellos. ¿Qué ocurriría, hermanos, si la mano de Dios se quitase de nosotros? Hemos dicho muchas veces que el mayor juicio que nosotros o el mundo puede recibir es el silencio de Dios. Hemos empezado hablando de grandes vientos, terremotos, fuego, y son pruebas duras. Estábamos viendo el volcán como está escupiendo y alguien estaba diciendo, espero que este monstruo se calle, decían alguien, ¿no?
Y creo que todos nosotros estamos esperando que ese monstruo se calle, ¿no? Deje de escupir tanta fuerza, ¿no? Y devastación. Pero hay un castigo mucho más grande, que es el silencio de Dios. Cuando Dios calla y no dice nada. Cuando esconde su rostro. Cuando el salmista dice, ¿dónde está, Señor? Y se va, ¿no? Y parece que no está ahí. Eso es un castigo tremendo. Yo he experimentado algunas veces el silencio de Dios. Seguramente que tú también has experimentado el silencio de Dios. Y te preguntas, ¿dónde estás, oh Dios? No te siento, leo la Biblia y es fría, las experiencias me resbalan, tengo cierta apatía, no sé, estoy metido en una cueva. ¿Y entonces qué necesitas cuando estás en la cueva? ¿Alguien puede decirlo? El silbo suave y apacible de Dios, ¿no? Pero la mayor bendición que hay es la mano de Dios. La mano de Dios. El libro de Lucas lo menciona muchas veces. Y la mano de Dios estaba sobre ellos. La mano de Dios. La mano de Dios es esa mano donde tienes el cariño de Dios y al mismo tiempo la disciplina de Dios. Nosotros crecimos en un contexto donde en la disciplina se usaba la vara. En aquella época antigua, ¿no? Algunos padres quizá aún ahora la usan. Nosotros rehusamos usarla en nuestro hogar, en algún caso. ¿Por qué? Porque decía, la misma mano que te bendice es la misma mano que te disciplina. Y a la vez que te hago así, nunca harás así. Porque la mano es una mano que se usa para muchas cosas y la misma mano de Dios estaba sobre ellos para bendición. Y hermanos, nosotros como iglesia, aquí en Castellar del Vallés, como grupo de iglesia, sabemos que la mayor bendición que nosotros podemos tener es que la mano de Dios esté sobre nosotros. Aquí ocurrió que la mano de Dios iba moviendo la historia, iba moviendo, iba disciplinando, iba protegiendo, iba tocando. Esa mano de Dios. Siempre recordaré las manos de mi padre. Siempre, no se me irán. Era tallista y pocas veces usaba la maza. El padre tenía mucha fuerza en las manos. Pocas veces usaba en la maza para devastar la madera. Usaba la mano. ¡Oh! Y yo decía, papá, pero no usaba. Y tenía aquí un callo enorme y 4 callos aquí terribles. Y sus manos parecían tronco de madera, ¿no? Pero era muy curioso, hacía así, las frotaba bien fuerte, pero bien fuerte, claro, se rascaba a sí mismo y las ponía en el frío, en el invierno, la ponía en la cara. Y yo le decía, papá, otra vez. Las manos del Papa, había algo especial en el toque de la mano de Dios. Y muchas veces nosotros queremos, Señor, tócanos, tócame con tu mano, toca la iglesia de Castellar. Mientras anunciamos el Evangelio, Señor, que no lo hagamos en nuestras propias fuerzas, que mientras hagamos cualquier ministerio que hagamos, sea la música, escuela dominical, institutos, estudios bíblicos, que no sea simplemente un programa de funcionamiento de iglesia. No queremos programas, te queremos a ti, Señor. El programa solo es el medio por el cual tu mano entra y toca las vidas de los corazones. Señor, tu mano. Y hay algo maravilloso, Señor, igual que me guardas silencio a veces y recibo la disciplina de silencio, venga tu mano y toque nuestras vidas. Y ahí está el Señor Jesús en su ministerio tocando hasta los niños. Prohibían que se acercasen los niños a Jesús para que los tocase. Fíjate bien, ¿eh? Jesús era hasta con los niños se llevaba bien, ¿no? Pero la mano de Dios. Fíjate un momentito, en el versículo 21 dice, la mano del Señor estaba sobre ellos, ¿y qué dice? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo he subrayado en mi Biblia. ¿Cuál es la visión por la cual nosotros estamos aquí? Vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad.
Vamos a ser edificados como creyentes, a tener comunión, a servir, pero mientras tanto vamos a ir predicando el Evangelio para que muchos crean y se conviertan al Señor. Crean y se conviertan al Señor. Que digan, reconozco que Jesús es el Señor, me arrepiento de mis pecados, me convierto al Señor y voy a dar fruto para Él. Dejo el mundo y sigo a Cristo. El mundo ya no tiene la historia del mundo, ¿verdad? La historia del mundo. Andábamos por el mundo y el Señor nos cogió y nos puso en su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, hermanos, cuando decimos, si algo realmente es importante, para mí, es lo que ha hecho la Iglesia. El mundo solo me ha dado problemas, pero la Iglesia me ha dado bendiciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Deja el mundo, déjalo. Pablo al final lo dice, el mundo es muy crucificado a mí y yo al mundo he muerto. La historia que estoy viviendo es la historia que Dios está viendo. Y estoy en su cuerpo, que es la Iglesia. Y aquí dice que muchos creyeron y se convirtieron al Señor. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Ojalá nuestros vecinos, nuestros amigos, ojalá los folletos, las Biblias, las conversaciones, la página web, los pequeños detalles que hacemos puedan hablar de este amor de Cristo. Muchos crean y se conviertan. Llega el versículo 23 y dice lo siguiente. Cuando llegó, es Bernabé, dice cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Hacíamos hace tiempo con este pasaje que vio la gracia de Dios. ¿Cómo puedes ver tú la gracia de Dios? Es un concepto que no se puede ver. ¿Cómo ves la gracia de Dios? Sabes de la gracia de Dios, pero puedes ver la gracia de Dios. Y tanto que la puedes ver. La puedes ver cuando alguien recibe el Evangelio, cree y se convierte y su vida cambia por completo y ve la gracia de Dios con lo que ha hecho, con la familia de tal, con el amigo tal, la gracia de Dios. ¿Cómo ha cambiado este hombre? Madre mía. ¿Cómo ha sido transformado este joven? Echaba a este hombre pestes por su boca y ahora solo saca alabanza. Orgulloso y ahora míralo. Va camino a la humildad. Antes iba a las cosas del mundo y ahora solo quiere vivir en las cosas del Señor. Veo la gracia de Dios en la vida de esta persona. Y cuando esto ocurre, se regocijó, dice. Hay gran gozo, hermanos. Hay gran gozo. Acabo con el versículo 23, para no ser largo, porque me he propuesto ser más bien breve. En el versículo 23 nos dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Qué bonito. Llegó allí y dijo, hermanos, en la historia tenemos que continuar y hemos de permanecer fieles al Señor hasta el final. Porque Él dijo que edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y el Señor cumplirá su propósito maravilloso. Su propósito maravilloso. Alguien nos decía ayer, si tan solo un alma, si tan solo una persona pasara de muerte a vida, habría gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Delante de los ángeles, esto es que el Señor se goza en la salvación. No son los ángeles que se regocijan, sino delante de los ángeles que están en la presencia del Señor. Es el Señor. Por eso dice, entra en el gozo de tu Señor, cuando un pecador se arrepiente. Y les dice a los hermanos, permanezcamos fieles al Señor. Quiera el Señor, hermanos, que como iglesia nosotros podamos experimentar, ¿no? Aquí hubo un cambio muy grande en la historia. De repente se forman dos grupos de iglesias, la de Jerusalén y la de Antioquía. Jerusalén, una ciudad grande. Antioquía, una ciudad grande. Y fue allí la primera vez que les llamaron
¿Lo sabéis? Cristianos. Por primera vez, nos dice el texto más para adelante, que les llamaron cristianos. Y de ahí se expande con mucha fuerza. El primer viaje misionero sale de esa iglesia. En el capítulo 13 lo podéis ver. A partir de entonces envían misioneros a predicar el evangelio y es Pablo cuando sale. Y empiezan a predicar el evangelio de tal forma que después sigues la historia y Pablo, usado por el Señor, dice: todo lo he llenado del evangelio. Se cumplió lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo dice: lo he llenado todo del evangelio. Y realmente al final conocemos la historia. Pero algo, hermano, un momentito, paréntesis, la historia continúa. La historia continúa. Y continúa hasta el final. Continúa en Barcelona, continúa en Nigeria, continúa en Indonesia, continúa a través de todo el mundo. El evangelio es predicado y el Señor con su gracia va salvando almas y colocándolos en su historia, en su historia. Vive mi historia, esta es mi historia, este es mi cuerpo. Y al final, hermanos, nos va a recibir a su iglesia amada, su cuerpo sin mancha ni contaminación, la va a recibir y estaremos siempre con el Señor. Y se cumplirá: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Quiera el Señor bendecir este humilde ministerio y que el Señor llene este lugar de muchas almas que crean, se conviertan al Señor y mientras nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, continuamos con el gozo del Señor y diciéndole al Señor: Señor, permaneceré fiel hasta el fin, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Estaremos en tu historia, hablándole a los otros del verdadero significado de la vida. Quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque cuando estábamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, alejados de ti, viviendo nuestra vida, viviendo en nuestro mundo, te acercaste a nosotros, nos llamaste con el Evangelio poderoso y nos colocaste en tu amado Hijo, el Señor Jesús, en quien hemos recibido redención y vida eterna. Y podemos mirar al mundo y entender perfectamente tu voluntad. Te damos muchísimas gracias por estar en tu historia y disfrutar de ella. Encomendamos nuestras vidas a ti, la vida de esta iglesia. Pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y podamos predicar lo mejor que sepamos acerca de aquel que amó nuestras almas. Encomendamos nuestras vidas a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.